aquí, a tanta gente querida. Queremos expresaros nuestra gratitud en nombre de Josué y en nombre nuestro también por estar aquí en esta tarde. La verdad es que es una tarde muy especial y entendemos lo que significa para cualquiera de vosotros apartar en vuestra agenda un rato en esta tarde, así que felices de veros. Todos sois muy bienvenidos, pero también queremos dar una bienvenida especial a las autoridades que están aquí en esta tarde con nosotros de diferentes áreas sociales, pero en especial quiero agradecer también a Sagrario como concejala de Servicios Sociales y otras muchas cosas que no voy a nombrar, y también a Juan Verdonces como concejal de Cultura y de otras muchas tareas que tiene. Pero sí que le voy a pedir a Juan si por favor él nos dedica unas palabras en esta tarde y agradecemos muchísimo vuestra presencia. Bueno, muchas gracias por tu introducción y de verdad bienvenidos a todos por tener repleta esta sala, este salón de actos del Museo Municipal Cristina García Rodero. Lo primero, pedir disculpas en nombre del alcalde que me envía a mí en su nombre para hablar en su nombre, como bien digo, y quería decir que él le hubiera gustado estar aquí, pero bueno, por problemas de agenda, pues le ofrece este honor a su delegado que acojo con muchísimo gusto. Quería dar las gracias también a Josué por este libro, por escoger este espacio para presentarlo aquí en Puerto Llano, que es un placer, un auténtico placer tenerlo, y es un placer tener la sala, como he dicho al principio, repleta de personas que vienen a beber cultura y que además de beber cultura, pues se nutren con la espiritualidad y con todo lo que este libro conlleva. Ya para terminar, pues me gustaría hacer referencia a François Mitterrand, como cuando él durante toda su vida se declaró agnóstico, absolutamente agnóstico, y en los últimos días de su vida tuvo que aferrarse a una creencia que no podía ser el fin, esta vida de este mundo. Entonces es un acicate para ver cómo el hombre siempre se ha preguntado por ese mundo del más allá, ese mundo que precede y que va después de la muerte, y que bueno, que es tan importante en la vida de la humanidad. Pues hoy Josué nos va a arrojar luz, nunca mejor dicho, sobre este tema que tan importante es para el hombre y para su existencia. Muchísimas gracias. Pues nosotros sí que estamos muy agradecidos a todas las autoridades, a los trabajadores de esta casa por prepararnos el espacio con tanto cariño y por poder estar celebrando lo que estamos celebrando. Estamos celebrando la presentación de un libro y vamos a recibir con un fuerte aplauso al autor, Josué Moreno. La idea que queremos es disfrutar de una conversación. Así que imaginad que estáis en el salón de vuestra casa. Yo voy a estar haciendo algunas preguntas a Josué, pero si a medida que vamos hablando te surge una pregunta, guárdatela, porque al final vamos a dejar un tiempo para que el público pueda lanzar esas preguntas que tienes en su mente, ¿vale? Aparte de la conversación que vamos a tener 2 lecturas breves de un texto que 2 personas muy queridas para Josué han escogido. Así que, Josué, muchos de los que estamos aquí te conocemos muy bien. Algunos tenemos una relación muy personal, muy familiar. Un vínculo. Un vínculo muy estrecho.
Pero seguramente también hay personas que no saben muy bien qué estudiaste, cómo ha sido tu recorrido hasta el día de hoy. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí. De verdad, me siento muy honrado y muy querido y os doy las gracias. Los que me conozcáis me conocéis y más importante creo que conocerme en el día a día y mi historia. Además que venir a Portollano, perdonadme, es una cosa extraña porque de repente veo a José, a Denis, a Iván, a mucha gente con la que he compartido cubatas, que es de las cosas que se comparten más peligrosas. Y sí, es difícil cuando nos conocemos, porque es más fácil hablar de cosas fuera de la casa que dentro de la casa. Porque las palabras hay que encarnarlas, entonces de repente cuando a mí me escucha mi madre decir algunas reflexiones dirá, eso está muy bien, Josué, pero eso hay que vivirlo. Y yo te conozco, ¿no? Y con mi mujer me pasa mucho, que es como me dice, epa, que esto hay que practicarlo. Entonces venir un poco a Portollano para hablar del misterio de la creencia me da un poquito más de respeto con otros sitios, porque aquí estáis personas que me conocéis, que habéis visto algunas de mis luces, habéis visto mis sombras, habéis visto algunos de los reflejos de mis heridas, porque muchas de las cosas que hacemos cuando somos más jóvenes e incluso ya de adultos no son más que el reflejo de las heridas que tenemos. Y muchas de las veces que hacemos daño, al que estamos haciendo daño primeramente es a nosotros, y el reflejo de ese daño a veces se traslada en la vida de los demás. Entonces, así como un poquito de introducción, ¿quién soy? Es la gran pregunta que intento resolver. Pues dime otra más fácil. ¿Qué Ya. estudiaste? Sí, entonces, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Yo me crío dentro del seno de una familia religiosa, minoritaria, protestante. Mis padres son los pastores de Portollano. Si no lo sabéis, ya lo podéis saber. Y eso me marca mi existencia de principio a fin. O sea, el concepto de la creencia, de la fe, de Dios, está en mi casa desde que comienzo a formar mi pensamiento. Y eso tiene sus cosas maravillosas y tiene sus inconvenientes maravillosos también, que generan preguntas cuando uno va desarrollándose. A mí termino estudiando ingeniería industrial aquí en Ciudad Real, ingeniería mecánica, y después de año y medio trabajando como ingeniero, siento que quiero hacer otra cosa, que hay alguna cosa que no es la ingeniería que me impulsa más, que me llena más, que me genera muchísimo más pasión en el corazón. Y bueno, se abre, yo digo aquí, en la biografía aquí del libro, que el misterio me lleva a otro sitio. Y otro sitio es que se me abre la oportunidad de estudiar teología en Inglaterra, y después de teología, filosofía de la religión, y la siento hoy como una puerta que la abre el misterio, nunca mejor dicho, porque es una puerta y un viaje sin el cual no estaría aquí hoy, sin el cual no habría este libro. Y estoy muy agradecido. Entonces estudié ingeniería, después viajamos a otros sitios, y de esos encuentros estoy aquí hoy. Y sobre todo esos encuentros con esas grandes conversaciones, porque yo diría que mi vida está marcada por grandes conversaciones y grandes encuentros con personas. Sí. De hecho, yo pensaba que tú ibas a pedir a algún amigo tuyo del mundo de la cultura o algún influencer que viniera a tener esta conversación. Y la pregunta es, ¿por qué quieres tener esta conversación conmigo? Contigo, claro, claro. Claro, claro. O sea, lo más fundamental es que, o sea, el concepto de la fe, que lo abordo en la primera parte del libro, es un concepto manido y a veces no se entiende bien. Para los antiguos, la fe era ser testigo. Tú habías sido testigo de algo que te había transformado el corazón, y que al verlo en la calle transformar la realidad de las personas, eso transformaba la tuya, ¿no? Y entonces tú comenzabas a ser testigo de lo que Dios hacía en otros seres humanos, ¿no? Por eso San Juan en su carta dice, lo que hemos visto y oído, de eso hablamos, ¿no? O sea, una idea de que hay algo de la transformación que vivimos que es de la que hablamos. Y tú eres la persona, la gran testigo de la fe con la que yo me he criado. Entonces, la persona con la que más he hablado, discutido, explorado las grandes preguntas de la fe han sido contigo. Entonces, cuando pensé en con quién me gustaría charlar del libro, no hemos hablado nada.
Mi madre, salió mi madre, le mandé el libro en PDF, una vez que había terminado la editora de hacer las modificaciones. Le dije, léelo, pero no me escribas. Porque quiero que se mantenga lo más virgen posible esta conversación, porque yo no sé lo que piensa ella, pero... O sea, claro, mi madre y yo durante los primeros 20 años de mi vida hablamos mucho de fe, discutimos mucho de algunas cuestiones de la fe y del misterio que capaz que uno no entiende o no acaba de casar bien. Y este libro es este viaje mío de estos últimos 10 años formándome, a lo que llego a expresar algunas preguntas inconclusas y algunos misterios que no acabo de resolver y a los que no quiero resistirlo. Entonces, yo tenía curiosidad de decir, ¿qué le habrá parecido a mi madre el libro? ¿Qué le habrá parecido alguna de las cosas que digo? Pero no me ha dejado explicárselo y quiere que lo haga en público. ¿Entendéis eso? Yo no, pero él sí. Sí, porque me parecía bonito que si venimos aquí a la Tierra, en lugar de tener una conversación que hable de otra cosa, sea una conversación de verdad con alguien que para mí ha sido el gran ejemplo de fe en mi vida hasta hoy. Y me parecía interesante, igual que exploramos cuando yo tenía 10, 15, 16 años muchas de las preguntas, hoy exploremos algunas de las preguntas que levanto en el libro. Así que la razón por la que está Carmen Arenas aquí es porque seguramente es la persona más importante para mi camino de fe. Bueno, para mí es un honor. Un honor. Me puso muy nerviosa y al principio le dije, pero yo creo que es mejor que traigas a otra persona, ¿no? Pero luego dije, es un honor, es verdad. Tengo que decirte, de verdad, que lo he disfrutado muchísimo. Te alegro, alegro. Y es verdad que hemos estado con viajes y haciendo muchas cosas, pero a la noche cogí el libro otra vez y quería acabármelo. Bueno, el título que tenemos es este, Dios y el misterio de creer. ¿Cómo surge la idea de escribir tu primer libro? Con la editorial Penguin, por cierto. Sí, pues o sea, eso lo narro un poco en la introducción. O sea, yo venía de hacer muchas cosas en redes y algunos eventos y recuerdo esas noches que no duermes bien, que a mí me pasa mucho cuando no está mi mujer. No sé si os pasa a otros. Yo cuando Paula está de viaje y yo estoy de viaje, duermo fatal, la verdad. No sé si es con cosas de la edad o la serotonina que se libera cuando uno está cerca del amado. No sé muy bien la razón, pero me pasa. Y esa noche que está uno ahí scrolleando a tope con el móvil, intentando encontrar la inspiración para dormir, que no se encuentra, y me llega un correo 2:30 de la mañana, rarísimo. Y cuando llega un correo de estos raros, a veces piensas, es fake. No es verdad, ¿no? Yo normalmente tiro abajo del todo y si hay una firma como que lo hace oficial, dices, lo leo. Entonces tiro abajo y veo Penguin Random House, no sé qué. Entonces leí. Y ahí mi editora Ana me dice algo así de Josué, creo que es hora, te llevo meses siguiendo en redes sociales, creo que es hora de trasladar algunas de estas ideas que estás explorando en un marco tan especial y atemporal como es un libro. Y yo no soy escritor. Ahora sí. Ahí entraría en la gran discusión que yo tengo siempre con mi hermano Pablo, ¿no? De qué es ser artista, qué es ser escritor, ¿no? Esas grandes discusiones. He escrito un libro, sí. Eso está claro. No soy escritor en el sentido de que yo no he trabajado la comunicación escrita de manera profesional. Yo llevo 10 años haciendo comunicación como la que estamos viendo aquí, una charla, un debate, un coloquio, ¿no? Pero no una comunicación escrita. Entonces para mí fue un reto mayúsculo. Y recuerdo al día siguiente, paseando por la playa con Taco, mi perro, y diciendo, ¿será que tengo que hacerlo o no? Y recordé justo una conversación con Ernesto Artillo, un artista en el Cafetal, que Ernesto, me acuerdo que me dijo, tú nos traes aquí, hablando del Cafetal, que es un programa en el que yo hago entrevistas a gente, para hacernos tus preguntas y que con nuestras respuestas tú descubres las tuyas. Y justo en ese momento yo estaba dudando de, ¿tendrá sentido embarcarme en algo que capaz que no haga bien del todo? Me vino esa idea misteriosa de Ernesto de capaz que este sea un viaje para explorar tus ideas y lanzar preguntas que tengan más que ver contigo que con los demás. Entonces me aproximé al libro de esa manera igual, de decir, yo quiero caminar y quiero tomarme este espacio para explorar
muchas de las cosas que he estado pensando en estos años. Porque es muy difícil que encontremos espacios para sentarnos, para meditar sobre nuestra historia y para ponerle palabras. O sea, el libro me ha exigido echar la vista atrás y pensar en ese momento en el que yo tengo 19 años, estoy haciendo un voluntariado en Inglaterra y tengo mi gran experiencia mística que yo recuerdo con 19 años. Y sí, y en estos meses he estado revisitándola de vez en cuando y pensando, tío, ¿qué ocurrió ahí? O sea, ¿por qué después de ese día tú ya no quieres hacer eso y quieres hacer otra cosa? ¿Tiene sentido realmente creer en Dios? ¿Qué onda con esto del misterio? Que a mí me perturbaba tanto la idea del misterio. De hecho, fue una cosa que me llamó la atención el título. Claro. ¿Por qué cogiste el título? ¿O te costó mucho coger el título? ¿Tenías varios? A ver, el título es una parida rara, ¿eh? O sea, en el momento de elegir el título, tuve varios, pero la idea del misterio tenía que estar dentro. Porque, o sea, yo estoy estudiando teología, después paso a estudiar filosofía de la religión, y en ese transcurso a mí me perturbaba mucho la idea de que las ideas están bien, pero tienen que vivirse. Y no sirve de mucho que yo en mi vida personal hable mucho de Dios y profundice mucho en conceptos de Dios y eso no me transforme. Entonces yo siempre, desde que estoy estudiando en Inglaterra, Ok, Josué, tú crees cosas, pero esas cosas, o sea, cómo impactan tu vida, cómo la transforman y cómo transforman la vida de la gente que te rodea. O sea, porque, de hecho, de ahí viene el subtítulo del libro de una espiritualidad real y plena. O sea, yo no quería vivir porque suenen bien las ideas. Yo quería que esas ideas me transformaran y fueran reales en mi vida hoy. Y recuerdo que ante esa dificultad de una espiritualidad que fuera práctica, busqué a una persona que es Ruth, la cual capaz que no era la persona con un acercamiento más intelectual a la fe, pero sí era un acercamiento muy práctico, que me gustaba mucho. Entonces le dije, Ruth, ayúdame. Quiero explorar esta parte más práctica, más esa dimensión más de disciplina espiritual, ¿no? Y recuerdo que ella, en su intento de ver qué estaba ocurriendo en mi cabeza, me acuerdo que estaba escribiendo un ensayo de filosofía sobre la inmutabilidad divina. Epa. Y me acuerdo que me dice, oye, Josué, que para ver un poco qué estaba pasando en mi cabeza, ¿de qué estás escribiendo? Yo me acuerdo que le digo, estoy escribiendo un artículo sobre los conceptos de Dios, sobre si Dios puede o no puede cambiar. Entonces le digo, uno piensa esto, otro piensa otro, y me acuerdo que ella me corta y me dice, Josué, lo mismo es un misterio. Me siento fatal. No me gustó nada, absolutamente nada, el concepto ese del misterio. Porque lo vi como un concepto muy vago. Como algo a lo que recurre uno cuando no tiene respuestas. Pero ha sido algo que me ha ido acompañando en estos años. De repente volví a brotar la idea en la cabeza de misterio. Cosas que no somos capaces de perfilar, de concretizar, de cerrar. Entonces, cuando viene la idea del libro, sí, digo, tiene que estar el concepto de misterio. Sí. Pues fíjate que precisamente el tema de misterio a mí no me acababa de gustar. Me imagino. Te sonaba muy esotérico, ¿qué sé? Es como, a ver, porque creo que hay veces que se ha abusado del tema misterio como para dejar fuera un gran público que no tiene acceso a un área de conocimiento y eso no me gusta. Ya. ¿No? Pero luego me vine a la página, leyendo tu libro, cuando llegué a la página 15, me gustó la explicación que diste y me quedé tranquila con el misterio. A ver. Es la página 15 cuando tú dices el misterio de Dios es lo bastante obvio o simple como para que su existencia pueda ser percibida o asumida hasta por un niño, pero al mismo tiempo absolutamente complejo e inabarcable, lo que hace imposible para los seres humanos la tarea de concretización y sistematización de su naturaleza. Entonces ahí dije, vale, pues ahora me gusta. Te gusta, ¿no? Sí. Es verdad, es que eso ha sido una constante, por lo menos en mi vida. O sea, yo, que a muchos seguramente, todos los que sois testigos de Dios en vuestra vida de una manera u otra, no necesitáis explicarlo de manera racional que Dios existe, lo habéis vivido.
Entonces, cuando alguien te dice, oye, Dios existe, tú dices, yo lo sé, ¿no? O sea, capaz que no soy capaz de explicarte, pero yo sé que es verdad, ¿no? En este camino mío, con intentar dar respuestas racionales y argumentos, me fui encontrando todo el rato con la sensación de que cada vez que yo quería encapsular a Dios, se evaporaba. Cada vez que yo conseguía ponerle algún tipo de marco teórico, ¡pumba! Se largó. Ya no está más, ¿no? Entonces era la sensación de decir, jope, el misterio es lo suficientemente obvio como para que un niño pueda tener una experiencia de Dios. Yo recuerdo experiencias con Dios desde que soy muy pequeño, ¿no? Y experiencias cuando soy un poquito más joven. Pero sin embargo encontraba esa tensión cuando era un poquito más adulto de cada vez que intento explicarlo del todo, se evapora. Se escapa. Lo cual, luego después digo, es lo que podría esperar, ¿no? Quiero decir, si no sois capaz de explicar el cerebro humano, ¿cómo osas, Josué, pensar que vas a ser capaz de explicar y encapsular el misterio de los misterios, el creador del cerebro humano? Entonces, sí, hay esa tensión en la cual llego a tu Dios le falta misterio. De hecho, fue el título al que llegué para el libro. A tu Dios le falta misterio. Sí, o sea, yo llegué a la conclusión de, Josué, a tu Dios le falta misterio. Has construido un Dios demasiado pequeño. Sí, un Dios que encajonabas en 4 conceptos, en 4 ideas, en 4 formas de moverse, ¿no? Que hay veces que incluso cuando estamos en contextos religiosos decimos, Dios habla así, Dios se mueve así, Dios piensa así. Y joder, por lo menos en mi vida, cuanto más caminaba decía, no sé cómo se mueve. No sé cómo piensa a veces. No sé... Puede cerrar la caja, ¿no? No. Porque cada vez que la cerraba era como, ¡pum!, se escapó. Me gusta mucho también en la primera parte del libro, cuando haces un análisis de planteamientos racionales, que a mí eso me va mucho, me gusta mucho, pero hay un momento en que tú explicas una experiencia que tuviste en la universidad, en Oxford precisamente, en un debate, ¿no? Quizás podrías, si la recuerdas, sintetizarla porque me parece bastante gráfica. Sí, o sea... En cuanto al modo en que nos acercamos o no 100%. en la búsqueda de la verdad. Sí, o sea... De nuevo, una vez más, ¿no? Porque estamos aquí. Yo vengo de un contexto religioso minoritario en el que, tristemente, hay veces que damos respuestas muy pequeñas a preguntas muy grandes. Y eso es muy problemático, porque cuando uno avanza, descubre que hay grietas en las respuestas, pero que no era problema del derecho en sí de Dios, sino de que las respuestas habían sido muy pequeñas. O no habían hecho justicia a la profundidad de la pregunta, ¿no? Y yo pensaba que era algo en sí mismo de, quizás de algunos grupos más religiosos, ¿no? Esto es una cosa que hacemos los cristianos, que nos gusta dar respuestas sencillitas para controlar. Para mi sorpresa, cuando llego a Oxford, estoy en un debate sobre la existencia de Dios. Y hay 2 profes, uno cristiano y un ateo. El ateo es Peter Atkins y el cristiano era John Lennox, y me acuerdo que estando viendo el debate, Lennox le pregunta a Atkins, oye, ¿qué tendría que ocurrir para que cambiaras de opinión? Que si alguno habéis visto mis debates, habréis visto que yo hago mucho ese jugueteo, de copiar la pregunta de Lennox 100%. Y para mi sorpresa, el profesor ateo dijo, nada. No hay nada que pueda ocurrir para que yo cambie de opinión. Me perturbó. Imposible. Hay un profesor de química de la Universidad de Oxford diciendo que no hay nada que pueda descubrir que le haga cambiar de opinión. ¿Qué tipo de acercamiento a la verdad es ese? No hay acercamiento a la verdad ahí. Hay un pensamiento dogmático talibán que dice que no me voy a mover de donde estoy, que era cosa que yo había visto en contextos religiosos. Hay gente en contextos religiosos, ¿verdad?, que dice no hay nada que pueda descubrir que me vaya a hacer cambiar de opinión. Pero también hay gente dentro del ámbito ateo con ese tipo de pensamientos. Y ahí comienza a haber un poco ese malestar en el que encuentro, es decir, tenemos que estar abiertos a cambiar de opinión. O sea, no podemos estar tan vinculados en ideas que no puedan ser contradichas, que no puedan ser cuestionadas, que no haya preguntas, ¿no? Porque la duda no es el enemigo de la fe o del progreso. La duda es una oportunidad espectacular para descubrir cosas que estaban por descubrir. De
De hecho, en el libro digo que hoy cada día celebro cuando digo que estaba equivocado. Es maravilla, tío. Duele muchísimo, bastante. Y después mi mujer me dice, pero tú decías que ella mi vida, es verdad. Pero estaba equivocado. Yo pensaba que capaz que era así, pero es que no funciona así. Pues hay una persona, que en este caso es... Tu padre. Mi progenitor. Sí, que hay una parte precisamente sobre la búsqueda de la verdad. Yo es que le he pedido aquí a dos personas importantes, le he dicho, oye, la parte del libro que más os haya gustado o inspirado, o alguna de ellas, que vaya a leerla. Sí. Y Así que a él una de las partes que le ha gustado es esa. le dejo mi sitio. Venga. Bueno, pues quiero leeros del tercer bloque del libro, el primer capítulo, una parte del primer capítulo que es la pregunta y que está en la página 162 y 163, y dice lo siguiente: hacerse preguntas es una cosa maravillosa. Dejar de hacerse preguntas, por el contrario, peligroso. Esto es aún más cierto cuando nos adentramos en la dimensión espiritual de cada uno. Comenzar con una pregunta y en muchos casos acabar con otra no debería asustarnos, sino motivarnos. Ese momento en el que te preguntas ¿por qué reacciono así cuando me siento rechazado? Y en el ejercicio de la introspección llegas a revisar dinámicas pasadas, presentes y futuras que enlazan de forma casi mística las heridas de tus padres, las tuyas y las de tus hijos. Es increíble. O cuando te preguntas con una claridad inspiradora, ¿cómo puedo estar seguro de haber experimentado a Dios de verdad? ¿Será que estoy loco? Gloria bendita. ¿A quién se... Y por si tienes resquicios de certeza, déjame decirte que no. No estás loco. Vas bien. Sigue adelante. Una de las claves más importantes que he descubierto en el camino es ser fiel y honesto con uno mismo. Como ya se ha mencionado, la mentira no puede ayudarnos. El autoengaño tampoco. Para ello, el mejor aliado posible siempre será la pregunta leal e incondicional. La pregunta es la llave que abre muchas puertas del mundo espiritual y resulta esencial en el camino. Preguntas como: ¿qué pienso sobre esto? ¿Cómo de satisfecho estoy con mi vida? ¿Quién quiero ser? ¿Cómo me hace sentir esto? Me ayuda a reconocer mi propia realidad, pensamientos y emociones. Son una herramienta para conocerme y reconocerme, incluso en mis propias dudas o suposiciones. Me parece muy interesante y al margen de que sea mi hijo, pero creo que es un buen libro para hacernos preguntas y que esas preguntas realmente nos puedan llevar a una verdad que nos haga bien a nuestras vidas y que realmente encontremos el sentido de la vida, porque creo que para eso estamos aquí, no solamente para comer, dormir y morir, sino para hacer algo más. Así que felicidades. Gracias, padre. Si tuvieras que resumir en una frase, ¿qué te gustaría que ocurriese con este libro? O sea, me gustaría que toda persona que esté abierta a explorar la dimensión de la creencia, de la espiritualidad, de la fe, de Dios, del misterio, encuentre un camino a través del cual transitar esas grandes preguntas y esos interrogantes, y a su vez que encuentre algún tipo de guía
la cual le ayude a probar. Sí, a transitar de manera práctica algunas de estas cuestiones que tienen que ver con la espiritualidad, ¿no? Entonces, es muy difícil, y según te voy respondiendo, digo, podría hacerlo mejor, Josué. Entonces, sí, sí. O sea, el libro está en 3 partes, ¿no? Sí. El principio, el misterio y el camino. Y para mí hay cuestiones, sobre todo en la primera parte, que tiene que ver, que yo trato 2 conceptos básicos, que son la verdad y la fe, que creo que hay veces que no nos acercamos del todo bien, ¿no? Ni al concepto de verdad, porque tenemos muchísimos sesgos o ideas previas que tenemos que nos impiden conocer la verdad. Todos, ¿eh? Agnósticos, creyentes y ateos. Luego el concepto de la fe, que hay veces que tiene una comprensión creo que bastante más pequeña de la que realmente lo tiene, ¿no? Y yo en el libro intento que recorramos desde el siglo IV con el Gorgias de Platón hasta Cicerón en el siglo I, cómo entendieron los antiguos la fe y cómo los seguidores de Jesús en el siglo I se acercan a la realidad de la fe. Y cómo creo que hoy no hay ser humano viviente que pueda vivir sin fe. Porque no se puede vivir sin fe. Todos tenemos fe en alguna cosa, ¿no? Entonces, ¿qué querría con el libro? Querría que cualquier persona que se haga preguntas, que de hecho me pilla bien para leer una parte que digo en la introducción, ¿no? O sea, yo digo, si eres alguien que cree tener todas las respuestas, que ya encontró el dorado o Gondolin, probablemente este libro no sea para ti. Regálaselo a alguien que esté en el camino de búsqueda y quizás más bien de hallazgos. Y en este caso, perdóname, pero no soy yo, eres tú. Ahora bien, si en muchos momentos te sientes como alguien más lleno de preguntas que de certezas, bienvenido al club. Si el asombro te recorre los huesos al vislumbrar el atardecer, si ves al ser humano como la puerta del cielo o si intuyes que la paz se halla cerca del camino de la justicia, quédate. Estás donde tienes que estar. Entonces, este libro es para cualquier persona que como yo diga, yo quiero vivir la vida plena, Josué, tío, no me quiero quedar a medias. No me quiero quedar. Yo le tiro un poco de beef, un poquito de crítica, perdóname por usar aquí terminología más centennial, ¿no? A este estoicismo pop que se lleva hoy, en el que parece que hay una invitación a suprimir mi emoción y únicamente hacer un acercamiento de macho alfa, tal. O sea, creo que no funciona ese acercamiento. Pero tampoco creo que funcione el acercamiento del ateo materialista de lo único que existe, lo que veo y toco. Y tampoco creo que funcione el acercamiento del creyente fundamentalista dogmático que dice yo creo sin ningún tipo de prueba, me cierro los ojos y me tiro al vacío, ¿no? Porque cualquiera de estos acercamientos nublan o limitan las dimensiones que somos como seres humanos. O sea, somos seres que tenemos una dimensión espiritual que tenemos que explorar. Somos seres que tenemos una dimensión mental o racional que tenemos que explorar. Y somos seres que tenemos una dimensión, sí, emocional, que no podemos dejar fuera de la ecuación. De hecho, me gusta mucho cuando a Jesús le preguntan, oye, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿No? Y Jesús dice, amar a Dios, al misterio, a la esencia de la existencia, con todo tu corazón, todas tus fuerzas, toda tu mente, todo tu cuerpo, es decir, con todo lo que eres. No hay una dimensión humana que quede fuera de la idea del misterio, ¿no? Entonces no hay una manera en la que tú me dices, yo Josué, la vida plena tiene que estar en un acercamiento en el que está mi mente en juego, en el que está mi fuerza en juego, en el que está mi cuerpo en juego, en el que está mi emoción en juego, y yo quiero eso. Entonces cualquier persona que diga, Josué, yo quiero vivir la vida de verdad y hacer un acercamiento completo, pues ojalá el libro te abra preguntas. O sea, ya si el libro abre preguntas, éxito absoluto. Porque las preguntas con el anhelo de encontrar la verdad siempre, 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 siempre conducen a la verdad con mayúsculas que es Jesús de Nazaret. Que no hay fallo. O sea, quien persigue la verdad la encuentra. Y la verdad te libera. Siempre. Entonces, sí, de verdad en el libro digo, o sea, perdamos el miedo a perseguir la verdad. Persigue la verdad hasta donde la verdad te lleve. Y hay momentos en los que la sensación puede ser que digas, esta verdad me lleva fuera de estas ideas religiosas, está bien. Chill, descansa. Está bien. Está bien. Porque la verdad siempre te libera.
Siempre. Y la mentira siempre te esclaviza y tarde o temprano el que acaba en el estrado sacrificado eres tú. Tarde o temprano, siempre. Entonces persigue la verdad, porque sí, la verdad nos va a sentar bien. Va a sentar bien. Me ha gustado tu explicación. Un poco más larga de una frase, Ya, pero Ya. lo he entendido. Que cuando estoy un poco nervioso hablo más de la abuela. Eso ya lo sabes tú también. No, pero mira, estaba pensando que vertebras el libro en 3 partes, ¿no? Sí. Una que es el principio, donde tú exploras conceptos esenciales para cualquier acercamiento a la espiritualidad, sobre todo a través de la fe y de la verdad. La segunda gran parte del libro, que es el misterio, que ahí haces una aproximación como también un poco más intuitiva quizás, ¿no? Sí. Aunque das algunas razones que a lo largo de la historia han llevado a personas, a grandes personas respetadas de pensamiento, al encuentro con Dios, ¿no? Y la última parte es el camino, que ahí te centras más en cómo atender o escuchar lo que puede parecer inaccesible, pero que si estamos atentos puede ocurrir. Entonces, mi pregunta, si solo tuvieras un libro y quisieras regalar a 3 personas, ¿qué parte del libro le regalarías a cada persona? Es muy buena pregunta. ¿Cuál te gusta más a ti? A mí me gusta quizás más la idea de encontrarme con la verdad, porque a mí me gusta mucho todo lo racional. ¿Cuál te ha gustado más a ti, Miguel? A mí la tercera parte me ha gustado, aunque yo creo que la segunda también das una evolución del pensamiento muy interesante con respecto a lo que es la fe y el misterio, que yo creo que es una parte más didáctica. Y bueno, es que me han gustado las 3, la verdad. Si me tengo que quedar con alguna, me quedo quizá con la tercera. Pues ahí le vamos a pedir. Le vamos a pedir, pero o sea, para responder a tu pregunta un poco, no lo sé. O sea, ¿Sabes? en teoría habría dicho una cosa, pero lo que estoy viendo en la práctica de la gente que va leyendo el libro no cumple con mi idea. O sea, yo idealmente te diría, la primera parte le va a venir muy bien a alguna gente que tenga quizás un concepto muy pequeño de un círculo religioso de qué significa creer, qué significa la verdad, le va a venir increíble. Pero de repente me escribe hace poco mi amigo Paco, niño de Elche, y me dice, Josué, estoy fascinado con la parte 1. Ayer por la mañana me escribe mi primo Dani, que es hijo de pastores, y me dice, Josué, la parte tercera me has flipado. No lo sé, hermano. O sea, no encaja bien en lo que yo habría dicho que habría encajado. A ti, por ejemplo, pues habría dicho, yo habría pensado, a mi madre le va a gustar la tercera parte, y capaz que no te haya gustado mucho. Y entonces, está genial. Creo que el libro en sí tiene Sí, tiene algo que creo que es lineal en una parte de recorrido, que si leyeras únicamente la primera parte estaría bien, si leyeras la segunda estaría bien, pero creo que al leerlo todo, de repente creo que hay partes del puzzle que se conectan mejor. Yo estaba pensando que a lo mejor, ahora que lo he leído, me gusta mucho cómo has esquematizado todos los razonamientos, entonces me ha gustado mucho, pero pensaba que igual en otro momento de mi vida lo leo y me gusta más la tercera parte, por ejemplo. Y eso pasa, entonces, claro, por ejemplo, eso te decía yo que no sé muy bien decirlo porque, o sea, si yo me hago la pregunta a mí mismo en diferentes etapas de mi vida, me habrían gustado unas partes y otras. De hecho, me siento más conectado con una parte del libro, que no voy a decir cuál es, que con otra. Porque, sí, o sea, de hecho, en el libro intento ser honesto con mi propio proceso espiritual, en el cual ha habido momentos que he tenido muchos desencuentros y por crisis que uno experimenta en el camino de la fe, que casi siempre las grandes preguntas aparecen en momentos de crisis, en los que de repente dices, no me funciona esto. No es suficiente profundo, no es suficientemente robusta esta idea, este concepto se me quedó obsoleto, ¿no? Entonces, es posible que haya gente que de repente hay una parte y otra le conecte más. Vosotros habéis hablado de la primera y de la tercera. Me imagino que haya gente cuando llegue la segunda, por explicaros un poco lo que hay en la segunda, yo parto desde Platón hasta Luther King y voy viendo, Platón siglo IV a.C., hasta Luther King siglo XX, y voy viendo los personajes más importantes en la historia del pensamiento, sobre todo occidental, por qué esa gente encontró interesante y atractiva la idea de Dios o del misterio.
Porque contraria a la idea de alguna gente hoy en día, lo raro históricamente ha sido no creer en Dios, no creer. O sea, la mayoría de los pensadores vieron necesaria la idea de Dios en la historia. O sea, desde Platón, Aristóteles, Cicerón, Plotino, todo ese tipo de pensadores lo vieron necesario. Entonces intento hacer un acercamiento más racional e intuitivo en la segunda parte para decirle a la gente, oye, cuidado que si alguien piensa no tiene sentido creer en Dios o es una idea un poquito recambolesca, capaz que no. De hecho, déjame contarte que desde aquí hasta aquí toda esta gente lo vio atractivo, inteligente, interesante y fundamental. Que para mí la sorpresa ha sido encontrar a gente como Descartes, Kant y algunos de ellos que de repente dicen, no es que esta idea me parezca atractiva, es que me parece fundamental para construir mi pensamiento. Sin la cual no puedo construir mi moral, ni construir mi cognición, ni construir el sentido de la vida, ni construir el valor del ser humano. Entonces, me parece muy guay la segunda parte. Para el Josué de 24 años le habría fascinado. Espectacular. Y la primera, para el Josué de 20, le habría parecido una cosa extraordinaria. No vamos a dividir el libro. No vamos a dividir el libro. No, es mejor no dividirla. Porque hay una cosa que pasa en la fe, y que lo digo en la introducción. Es bueno y aconsejo muchísimo a todo el mundo a no descartar ideas a priori. Porque somos rápidos en descartar ideas cuando no nos suenan bien en un momento de la vida. Pero luego de repente cuando viene la crisis, te das cuenta que esa idea que descartaste puede ser una trinchera bonita en la que protegerte en momentos de guerra. ¿Sí? Hay cosas que nos resuenan más en un momento de la vida y que de repente en otros te resuena otra. A mí había cosas que narro en el libro que me convencían mucho y que hoy me convencen menos. Pero que puede ser que dentro de 15 años me conecten un montón. Tú dices, ¿por qué? No lo sé. Pero es maravilloso y es misterioso en sí mismo. Pues vamos a escuchar a Miguel, porque Miguel tiene... Sí, sí. Por favor, es que si no, no se va a escuchar. Sí, queremos escuchar la parte que has escogido. Tengo mucha curiosidad, ¿eh? Bueno, no es fácil. No es fácil escoger, es verdad. Algo tremendamente difícil para escuchar a Dios es el exceso de actividad y, por tanto, la falta de silencio. La prisa y el sinfín de tareas trae mucho ruido físico, mental, emocional y espiritual. Encuentro una gran inspiración en la vida de Elías, un viejo profeta hebreo, cuyo camino estuvo marcado por la soledad, la violencia y una certera sensibilidad al movimiento. Mientras Elías estaba de pie allí, Dios pasó, y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron. Pero Dios no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto, hubo un incendio, pero Dios no estaba en el incendio. Y después del incendio, el susurro de una brisa apacible. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Puede que te estés preguntando qué hay de especial en este texto, que el profeta lleva muchos años en el camino, percibiendo y siguiendo el movimiento. Curiosamente, en el camino, Elías ha reconocido el movimiento de forma muy clara a través del fuego o de la fuerza de la naturaleza, con grandes vientos, lluvias y tormentas. No obstante, en esta ocasión, aunque todos esos elementos pasados están muy presentes, Elías sabe que el misterio no se está moviendo en ellos. Esto me parece absolutamente abrumador. Dios no estaba en el viento, ni en la naturaleza, ni en el fuego, aunque Dios indudablemente había estado ahí antes para él. Elías había visto el misterioso movimiento en la fuerza de la naturaleza, en la tormenta y en el fuego, pero su sensibilidad hacia él es lo bastante fina como para saber que ese día estaba siendo diferente. El movimiento no vino como el día anterior, vino como vino. Podía haber sido como otras veces, pero vino en silencio, como una brisa apacible, y Elías lo siguió. Al igual que hizo Moisés al reconocer el movimiento, Elías cubrió su cabeza. Este sí es el lugar en el que arrodillarse y versar el suelo. El profeta no se cubrió la cabeza con el fuego, ni con el viento, ni con el terremoto. Lo hizo al escuchar el silencio. Bueno, me ha parecido muy interesante. La verdad que es un libro que tiene muchas partes. Ha sido difícil elegir qué parte, Josué. Pero me ha parecido muy, muy interesante porque en una época de hiperestimulación, en la que el ruido forma parte de nuestras vidas cotidianas, incluso hay una nueva generación que
pues que tiene problemas a la hora de concentrarse, ¿no? Incluso nos pasa a nosotros que ya somos un poco más mayores con el TikTok, Instagram, etcétera. Me parece una idea revolucionaria la del silencio, y también una idea muy interesante de ello es que para conectarte con algo más grande no te tienes que ir a Bali ni a la India ni a hacerte el yogi respetando a todo el mundo, sino que la verdad, o la verdad que entiende Josué y que todos podemos entender como humanos que somos, puede estar en un paseo, en una tarde o incluso en una sala como esta. La verdad que me ha gustado mucho. La pena, lo que más lamento es que el libro, bueno, pues acá estamos en su estreno. Es un libro para leérselo varias veces y me parece que la editorial ha tenido un gran acierto, porque ahora que viene el verano es el momento justo para invitar a pararnos a reflexionar y a pensar como lo hace Josué. Me encanta. Muchas gracias, Miguel, tío. ¿Ves? Por esto te decía que es difícil, porque si a mí me hubieran dicho, ¿qué parte vas a coger, Miguel? Te habría dicho de la primera parte. Vas a coger la del profeta Elías. La vida. Sí. Es verdad, es muy curioso. Pues por el tiempo, El texto es maravilloso. el texto es maravilloso. Y solamente No te voy a dejar sí, mucho solamente tiempo. por un minuto sobre el texto, porque es una cosa que vais a encontrar en el libro, que para mí ese texto ha sido un consuelo espectacular. Porque hay un momento en mi final de estudio en Inglaterra en el que muchas de las cosas que a mí me ayudaban a conectar con Dios dejan de funcionar. Y es uno de los momentos en los que recuerdo decir, se está complicando la cosa, Josué. Se está complicando porque... o sea, Dios no está, desapareció. No lo percibías. Claro. Y el profeta Elías ha sido una cosa extraordinaria, porque en la vida del profeta, él conecta con Dios y escucha a Dios de manera especial, de formas distintas en cada uno de los momentos. Y lo que ha leído justo, o sea, el profeta escucha a Dios a través de una gran tempestad, a través de un gran fuego, a través de una gran tormenta. Y de pronto, en un momento de crisis, en el que el profeta directamente dice, me quiero morir, está en una cueva, aparecen todos los elementos pasados en los que Dios ha hablado con el profeta, y ahí no está. Está en otra cosa nueva. Y eso es extraordinario, porque para mí hubo momentos en mi adolescencia en el cual encontré a Dios en medio de muchísimo ruido, en medio de eventos con muchísima gente, con muchas canciones, con muchísimas cosas, y de repente después, ahí no estaba. No estaba para mí. Y eso es perturbador porque seguía estando para mucha gente. Y dice, ¿qué me está ocurriendo? ¿Por qué no? Y de repente dice, pero está en otro sitio. Y de nuevo, tú has encapsulado y has dicho, Dios se mueve aquí y en este tipo de contexto no parse. Es mucho más grande que tú. Y ahí traigo una idea en el libro que os animo a que cuando la leáis os acordéis de mí, que es la de los pozos. Y es que nosotros extraemos agua de pozos, históricamente, de hecho, como he escrito el libro en Genilla, donde mi madre se crió, donde mi abuelo, en paz descanse, José y Josefa vivían, y cuando llegas a Genilla ves que hay diferentes sitios donde sacaron agua. Hay algunos pozos que están secos hoy. Y me parece una cosa extraordinaria, porque esos pozos nutrieron de vida la casa de mis abuelos. Y hoy ya no hay agua. Se abrieron otros nuevos. Y esos otros nuevos capaz que se van a secar mañana y habrá que abrir otros. Pero el agua sigue existiendo y está en todos lados. Por lo cual, desde aquí animar a la gente. Puede ser que hayamos hecho acercamientos a la espiritualidad y a Dios, que digas, oye, lo que hace esta gente en esta iglesia, en esta parroquia, en este sitio, a mí no me conecta, está bien. Dios es mucho más grande que lo que ocurre en diferentes personas. Y lo que conecta a uno a veces no conecta a otro. Y lo que de repente le conecta a uno hoy, que a ti no te conecta hoy, capaz que te conecta mañana. Y ahí os dejo, de verdad, sigamos el movimiento. Lo prometido es deuda, entonces tenemos unos minutos Así, por favor. para que alguien que está con una pregunta en su mente la pueda lanzar. No seáis tímidos, ¿vale? Tenemos unos minutos y Josué va a estar encantado de responderla. De enrollarme, encantado de enrollarme. Intenta hacerlo corto, de verdad,
Donde queráis. El cura católico es el primero que... A ver, lo primero, darte la enhorabuena y me parece que esto es fantástico. Fíjate, creo que el diálogo, el encuentro, porque tenemos algo en común, que es Dios, 100%. que es Jesús, que es la maravilla de creer y que nos hace felices. A mí me ha gustado una cosa muchísimo, que haya venido tu madre a estar aquí contigo porque me has recordado a mi madre. Yo lo cuento esto mucho. Los domingos voy a mi casa, perdonad la voz que la alergia está ahí un poco. Yo los domingos voy a mi casa a comer con mi madre y cuando llego a la cocina, que la pillo muchas veces terminando la comida, me cuenta el evangelio de la misa que ha escuchado en la tele o que ha ido con mi hermano a la Eucaristía. Y yo digo, pero si el cura que viene a ver a su madre se sabe mejor que su madre el evangelio, la lectura, pero es que mi madre sigue contagiando la fe. Es decir, creo que lo de la fe, contagiarla, transmitirla de generación en generación, creo que eso es fantástico. Entonces, yo veo que el título, Dios, Misterio y Creer, pues es un título genialmente puesto. Porque en definitiva, ¿por qué creo? Es un misterio. ¿Por qué existe Dios? Es un misterio. ¿Por qué estoy aquí esta tarde? Es un misterio. Podría haber estado en otro sitio. Es un misterio al final. Y un misterio que tú has dicho que lo querías atrapar y se escapaba, porque es misterio absoluto, Dios. Es tan absoluto el misterio de Dios que por muchas vueltas que le demos en la cabeza, del todo no lo vamos a entender. Entonces, una vez dicho esto, una pregunta te lanzo. A ver. ¿Por qué has dicho antes que es tan difícil no creer? No, eso es a vosotros. Sí. ¿Por qué he dicho antes que es tan difícil no creer? Sí. ¿En qué contexto he dicho eso? No me... Lo has dicho al principio. Vivir sin fe. Ah, que no se puede vivir sin fe. Que no se puede vivir sin fe o sin creer en Dios. Ok. ¿Por qué es tan difícil ser ateo? Sí. O sea, os habría que preguntar a un ateo porque es tan difícil. Creo que no se puede... ¿Por qué lo crees tú? No creo que se pueda vivir sin fe porque el concepto de fe que rescato en el libro y del que quiero volver a hacer justicia es el concepto que cogen los escritores del Nuevo Testamento, que rescatan ellos una palabra griega que es pistis. Ellos, cuando tienen que escribir, los autores del Nuevo Testamento, los evangelios, se acercan a una idea que ya han escrito gente como Cicerón, como Plotino, como mucha gente antigua, para hablar de un concepto que era la confiabilidad, la certeza. De hecho, cuando se firmaba un acuerdo en la antigua Grecia, en la antigua Roma, se daba la pistis, ¿no? Estamos de acuerdo, estamos bien. Hay algo certero, inamovible entre nosotros, ¿no? Hay algo serio. Y cuando los autores del Nuevo Testamento tienen que recoger la idea de qué es para ellos la fe, recogen este concepto de pistis y dicen, oye, creer en Dios es la pistis, es la confianza, es la certeza. Es algo en lo que estamos seguros porque hemos visto, hemos oído, hemos experimentado, somos testigos. Y yo creo que todos los seres humanos tenemos fe, o sea, tenemos confianza en algo. Ya bien sea el sistema socioeconómico que nos mantiene firmes o en cualquier otra cosa. Y no se puede vivir sin fe. Porque de hecho practicamos la fe todos los días, todos los seres humanos. Yo practico la fe cada vez que me acerco a coger un avión. Porque por mucho que haya estudiado ingeniería, no entiendo bien las leyes de la aerodinámica. No sé muy bien si el avión ha hecho unos exámenes seguros para estar donde está. Practico la fe viniendo hoy aquí. Porque tampoco le he preguntado a Jesús ni al ayuntamiento si han hecho una prueba de cargas hace poco con el edificio. Tampoco he preguntado qué gente venía, si tenía antecedentes criminales o no. Entonces, he practicado la fe en acercarme a un evento como este y en creer que gente va a venir. Y practico la fe de manera desorbitada casándome con mi mujer Paula. O sea, mayor movimiento de fe imposible en el ser humano. Pero no es una fe irracional. Tiene todo el sentido del mundo hacer todas estas cosas. ¿Sí? Entonces, ¿tiene sentido que yo confíe en mi mujer Paula? Sí, obvio, tiene sentido. Tengo una historia romántico-afectiva de unión de más de 10 años. Tú me dirías, Josué, esa fe no es irracional. Claro que no es, pero es fe. En el sentido de que estoy confiando en cosas que no puedo acabar de estar 100% sin misterio. Y en la realidad de Dios creo que es más lo mismo. O sea, no podemos cerrar la ecuación como si estuviéramos haciendo una prueba lógico-matemática de P entonces Q.
pero tenemos razones suficientes como para decir, epa, está, existe, confío. Entonces creo que no podemos vivir sin fe nadie porque, o sea, todos acabamos confiando en cosas. Mi pregunta es en qué confiamos y cuál es la esencia y el fundamento de nuestra fe. O sea, el ateo confía en cosas, el agnóstico confía en cosas, el creyente confía en cosas. Y mi idea con el libro es que también nos hagamos la pregunta de en qué confío yo y cuál es el fundamento y la base de mi creencia. Hay unas palabras de Jesús que siempre me cautivan, que es cuando Jesús quiere hablar de la vida plena, él se acerca a la metáfora de la casa y él dice, oye, ¿sobre qué construimos la casa? Y Jesús dice, hay gente que la construye sobre arena y hay gente que la construye sobre roca. Y me parece una metáfora extraordinaria para hablar de la fe, porque todos confiamos en cosas, pero hay cosas que son más arena y cosas que son más roca. La arena tiene una cosa que es maravillosa, que es fácil. Tú vas a la playa, abres un poco un boquete y eres capaz de hacer una silueta en la arena rápida. El problema de la arena es que si viene una ola, se la carga rápido también. Y hay veces que tenemos fe en cosas que son bastante arenosas. Y la construimos incluso en Dios, ¿eh? O sea, que a veces decimos, yo tengo fe en Dios como si eso ya me salvara. Hay que testar esas ideas en la práctica y en el camino. Y Jesús dice, construir sobre la roca, aunque venga la tempestad, esa casa se mantiene firme y estable. Me parece extraordinario. Yo quiero construir mi casa sobre la roca, pero si os fijáis en la idea de la roca, es una idea difícil, ¿eh? O sea, no sé si habéis picado alguna vez una roca, aunque sea con otra roca. Es muy costoso eso. O sea, lo que Jesús está diciendo es, oye, que construir una confianza y construir la casa sobre la roca va a implicar sudor, sufrimiento, sacrificio, empeño, tarea. O sea, no va a ser un trabajo sencillo. Tener una fe estable, bien construida, va a requerir picar piedra, sacrificarse, dar... pero tiene sentido. Tiene sentido porque tarde o temprano vendrá la tempestad de la vida en forma de la crisis que sea que todos viviremos y yo quiero tener mi casa sobre la roca. Sí. Entonces diría, sí, no creo que se pueda vivir sin fe. Todos los humanos vivimos con fe. Mi pregunta es en qué Dios, nunca mejor dicho, estamos localizando y construyendo nuestra fe. Gracias por la pregunta. Gracias. ¿Alguien más? Por allí hay una mano. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, perfecto. Felicitarte, Josué, desde todo nuestro camino que hemos visto tu proceso. Gracias, hermano. Gracias porque Dios es bueno. Dios ha visto tu proceso y está en medio de él y en medio de todos nosotros. Entonces, el título que has escogido me fascina. Me alegro Todavía mucho. no lo he leído. Pero Dios tiene el misterio de creer. Pienso que bajo tus experiencias personales en esta carrera, que es la vida cristiana, desde que estuviste por primera vez tu encuentro personal con Cristo, creo que Dios es el que te ha impulsado y ha puesto ese amor hacia no solo a los cristianos, sino a gente que no conoce al Señor o profesa otra fe, como el catolicismo, el Islam, agnósticos, ateos, y todo lo contrario a lo que ha dicho tu madre, respetando la opinión, pero verdaderamente es un misterio creer. Y creo que todas las personas necesitamos creer en algo. Entonces, realmente la experiencia que tuviste en Inglaterra fue la que te inspiró al título de este libro, o ya lo llevabas machacado con anterioridad, o fue en ese momento que tú sentiste ese vacío, ¿dónde está Dios? Que has estado explicando antes, y dijiste, ese es el misterio de creer. Sí, eres misterioso, o eres un Dios real,
que no se basa ni en los lugares, ni en una iglesia, sino que Dios es Dios que está en cualquier lugar. Sí, o sea, gracias Juanma por la pregunta. Yo no soy persona de proceso súper rápido y de hecho no me gusta compartir mis procesos hasta que no llego a algo que yo siento que es un poco firme. Entonces, Inglaterra es una parada más del tren de mi vida, por jugar con la metáfora del camino. Ahí, en esa conversación con Ruth, aparece la idea del misterio, pero es una idea con la que yo no me reconcilio hasta bastante tiempo, porque de hecho no me gusta. Pero sí es una idea que le doy muchas vueltas. O sea, como algunos sabéis, o sea, me invitan a eventos, como ese tipo de eventos, para responder preguntas de la gente y que yo les dé las respuestas que no tienen. Entonces, en estos años, yo he estado formándome para responder las preguntas que la gente tiene sobre Dios y sobre la fe. La idea del misterio, y que ahí estoy de acuerdo contigo, hay veces que se ha usado como un movimiento perezoso para decir, bueno, esto es un misterio, yo no voy a estudiar. O sea, yo no me acerco desde el decir, no voy a estudiar, esto es un misterio, no me acerco desde decir, he estudiado y me faltan elementos. O sea, mi razón y mis ideas no son suficientes como para acercarme a esta dimensión que nos supera, que veo dentro de mí, que veo fuera de mí y que veo sobre mí y que nos une a los seres humanos. Entonces, la idea del misterio, la palabra sale ahí, pero me va recorriendo y cuando el verano pasado me dicen de escribir el libro, digo, o sea, tiene que estar. Y también tiene que estar por mi proceso personal, porque el año pasado estaba agotadísimo y cuando llego al retiro de la escritura del libro, llegué a un retiro personal mío, ¿eh? Entonces el libro, si lo leéis, lo mismo tenéis la sensación de decir, Josué está aquí, de alguna manera, descansando con el lector, 100%. Estaba agotadísimo. Y estaba también con procesos en los que no encontraba tampoco consuelo y tenía quizás bastante agitación interna. Entonces el libro es un momento en el que de alguna manera descansas y dices, está bien, o sea, hemos llegado hasta aquí, estamos aquí, está bien donde estamos y Dios nos recoge donde estamos. Entonces, sí, el misterio es parte del camino y el libro es parte del camino y no puedo decir, es Inglaterra, no. Es mi vida hasta mis 30 años, que es cuando escribo el libro. Es justo ahí en el que yo intento compilar lo que he estudiado, las cosas que estaba segurísimo que eran así y cosas que ahora he descubierto que capaz que no sean así o capaz que sí. Y que creer en un misterio sin el cual no se puede vivir plenamente, creo. Pero que en el libro animo a la gente a estudiar, a hacerse preguntas y perseguir la verdad. O sea, que en ningún caso creo que el concepto de misterio sea de decir, sea lo que sea. No. Trabaja. Decía Nietzsche, no es lo mismo que Sócrates, después de su vida de estudio, diga, solo sé que no sé nada, que alguien en su casa que se pasa el día viendo televisión diga, solo sé que no sé nada. Evidentemente no sabe nada, ¿no? Decía Nietzsche. Y creo que tiene un poco de sentido. Quiero decir, creo que o sea, tenemos que trabajar y tenemos que estudiar y creo que hay una invitación para todos los creyentes que os acerquéis a leer el libro de necesitamos respuestas grandes para nuestras preguntas grandes. Y no vale con decir, es un misterio, ahí me quedo. No, hermano, estudia. Cuestiones de cosas. Y ábrete a la realidad de decir, no lo sé. Sí, no lo sé, tengo que estudiar más. Tengo que investigar más. Tengo que abrir más. Tengo que conocer a Dios de maneras diversas. Pues Josué, nos vamos ahora contigo ahí para que nos firmes el libro. Sí. Y de nuevo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Por estar aquí.